generación beta, estábamos en alfa, pero del alfa pasamos a la generación beta, ha llegado y dicen para quedarse. Se trata de los que han nacido desde el 2025 y esto llegaría ¿hasta cuándo? Probablemente hasta el 2050. ¿Cómo será la interacción de ellos con la inteligencia artificial? ¿En qué consiste esto? Vamos a ver primero los detalles en la siguiente nota. La generación beta comienza su historia. Son los nacidos a partir de este año y son hijos de los millennials y centennials que vivirán en un mundo dominado por la inteligencia artificial. Y es que la humanidad se prepara para una era de cambios profundos y vertiginosos. También conocidos como los artificiales, estos niños crecerán en un entorno donde la tecnología y la automatización estarán completamente ligadas a la vida cotidiana. Los expertos sostienen que la sostenibilidad y la conciencia ecológica tendrán un valor predominante en esta generación nacida entre el 2025 y el 2039. Y es que estos humanos se enfrentarán retos globales que definirán su forma de pensar y actuar, por lo que se espera que impulsen cambios significativos hacia un equilibrio ambiental. Los beta crecerán rodeados de hiperconectividad, pero con una perspectiva distinta. Sus padres centennials y millennials serán más cautelosos frente a los riesgos de estas plataformas y fomentarán un contrapeso entre las comunidades digitales y las relaciones humanas cara a cara. Los betas serán testigos y protagonistas de una metamorfosis sin precedentes, un futuro cuyo potencial aún está por descubrirse. Y la idea es que podamos comprender qué significa el tema de la generación beta, qué tipo de cambios van a haber y la diferencia entre la alfa y la beta y en qué momento pasó todo este tema de las generaciones. Para poderlo comprender mejor, hemos invitado aquí al set a Daniel Subauste. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. Buenos días. De seguridad. Estábamos conversando hace un ratito sobre el tema de las generaciones. O sea, ¿por qué los categorizan así? ¿En qué consiste este tema de la generación de la alfa a la beta, por ejemplo? Bueno, es una denominación donde se trata de poner segmentos en las generaciones de acuerdo a la relación con la tecnología. En este caso, los betas son los que van a nacer con la inteligencia artificial principalmente y con temas de interés distintos a las generaciones anteriores. El tema climático es uno de ellos. Ya, y para empezar el tema de la IA, ¿no? Porque actualmente estamos viendo en la IA una gran cantidad de videos en que tú lo ves, llevando también el tema de la estafa, por ejemplo, ¿no? Tú lo ves y crees que es la persona en realidad, pero no, ha sido creado por la computadora. Es decir, entonces, los chicos que nacen a partir del 2025, me contabas que la generación son 25 años cada una aprox. ¿Qué significa? ¿Que ellos van a poder utilizar la IA como si nada en los videos creados como si fueras tú y no eres tú? Sí, efectivamente la inteligencia artificial está creciendo mucho. Nosotros somos testigos de este nacimiento y crecimiento y del uso cotidiano. Ellos ya van a entrar en un ámbito, por ejemplo, de la educación con la inteligencia artificial automatizando todo su proceso. La educación va a cambiar. Ya hoy mismo no tiene mucho valor hacer una monografía, porque le podemos pedir a la IA que nos la haga. Podemos hacer un resumen, por ejemplo, de 100 años de soledad sin haberlo leído. El tema ahí es que los estudiantes tienen que comenzar a valorar el aprendizaje con lo que se quedan, no con lo que hacen, que es una diferencia con la generación anterior, donde lo que valía era que tú hagas cosas, hagas una monografía, hagas un mapa mental, por ejemplo. Simplemente leas el libro. Así es. ¿No? Y ahora con un resumen o con un ChatGPT que te puedes dar un resumen de algo, ya lo creaste. Así es. Lo que va a tener que hacer la generación beta es comenzar a valorar su aprendizaje. ¿Con qué me quedo? El proceso ya es secundario porque lo puede hacer una IA, entonces, por ejemplo, hacer un mapa mental, lo importante no es el mapa mental, sino el proceso de hacerlo, porque ahí es donde me quedo con los conocimientos. Pero qué tal reto encima, ¿no? Poder llegar a enquistar justamente este pensamiento, de darle valor a la esencia, a la raíz. Así es, a nosotros como generación anterior nos toca luchar contra esta nueva tendencia que tienen los estudiantes de enfrentarse a una educación antigua con herramientas modernas. Me piden hacer cosas que ya no les encuentro valor, entonces prefiero hacerlo a través de herramientas que me ayuden a hacerlo. El docente se vuelve más un fiscalizador de la honradez del estudiante más que en un propulsor del aprendizaje. Y ahí viene el reto de estas generaciones de educadores. ¿Cómo hacemos con conocimientos antiguos, métodos antiguos, lograr educación moderna? ¿Cómo se atrae justamente para que todavía se quede esa sensación de querer buscar? Por ejemplo, en lo básico de un libro, ¿no es cierto? O sea, hablamos hace ratito con Daniel justamente del tema de los cuadernos, uso de cuadernos en las universidades, por ejemplo, ¿no? Y más se utiliza ahora, por supuesto, la computadora y ya pasa mero que a la historia el tema de escribir con tu apunte, con tu lápiz y papel, que en la antigua generación seguimos utilizando lápiz y papel. Así es, y las competencias
que se adquirían por escribir las vamos a tener que obtener por otros medios. Tenemos que modernizar nuestra forma de enseñar a las nuevas generaciones. Ya no tienen los mismos intereses y ya no tienen tampoco la misma forma de evaluar. Por ejemplo, aprenderse las tablas de multiplicar de memoria antes tenía un valor, hoy en día no lo tiene, pero la capacidad de memorizar sigue siendo importante. Entonces tenemos que buscar otros métodos y otros medios para hacerlo. Ya, y si es que decimos la diferencia entre la anterior generación, o sea, la alfa versus ahora la beta, entonces, vamos al tema escolar, ¿ya? ¿A qué nos estamos arriesgando ahí con el tema? ¿Nos van a poder decir, sí, ya hice la tarea y con un botón ya lo hice? ¿Cómo es el tema? Principalmente para la generación beta, los educadores tienen que cambiar su forma de enseñar. La enseñanza se va a volver más personalizada porque la inteligencia artificial tiene dos grandes ventajas. La primera es que se adapta a tu manera de aprender. Y la segunda es que está disponible 24 horas al día, a diferencia de un docente. Entonces vamos a tener que modificar la forma de aprender de los estudiantes para que ellos, mediante estas herramientas, encuentren su camino al conocimiento. Ellos tienen que innovar basados en la experiencia, en la práctica. Ya no los podemos encerrar en un aula a que repitan lo que yo sé. Ya esa forma de enseñanza murió. Ya fue. Así es. ¿Cierto? Y tenemos que adaptarnos, ¿no? Esa es la palabra, hay que adaptarse porque uno quizás le cuesta, quizás en casa comprender qué pasó, en qué momento cambió todo eso, ¿no? Pero la cosa es de que uno tiene que ir comprendiendo que el mundo cambió, el mundo digital es totalmente, absolutamente diferente y tenemos que también ir a la par de los cambios. Pero ¿cómo hacemos, por ejemplo, para poder comprender estos cambios? No sé. Nosotros principalmente lo que tenemos que hacer es adaptarnos a ellos. Tenemos que comenzar a usar la inteligencia artificial de manera, aunque suene redundante, inteligente. Nosotros tenemos que usarla como una herramienta, no negarnos a ella, y el mayor peligro es derivarle las responsabilidades a la inteligencia artificial y yo no hacer nada. Tengo que aprender a usarla como una herramienta porque la inteligencia artificial todavía está en una etapa de crecimiento. Hay que tener mucho cuidado porque hay gente que la usa como oráculo. Incluso he visto medios de comunicación que la usan para predecir el futuro de manera irresponsable. La inteligencia artificial, principalmente su misión es crear textos coherentes. Entonces, la información que nos da a nosotros hay que validarla. No es cuestión de creernos lo que nos dice la inteligencia artificial a ojos cerrados. Y ponte justamente lo que decías hace un ratito, Daniel, de alguien que va a hacer un resumen, ¿ya? De un libro. Entonces, una discusión entre padre e hijo. Pero papá, yo ya no tengo que leer el libro, acá doy en clic y ya está. Entonces ahí el padre, ¿qué le responde? Porque yo la vieja escuela le diría, ay, por favor, no molestes, lee tu libro y es tu resumen, ¿no? Claro. Pero el hijo va a decir, no, o sea, simplemente con el clic ya lo tengo listo. Así es. Es un conflicto, ¿no? Es que lo que tenemos que comenzar a buscar es qué lecturas le interesan a él. ¿Qué lecturas le interesan a mi hijo? Por ahí, un libro que para nosotros es muy valioso, como 100 años de soledad, para él no lo es. Le aburre, le cansa, es muy grande, hay ciertas características. Obligarlo a hacerlo no nos va a servir de nada. Tenemos que comenzar a buscar, ¿y a ellos qué les interesa? ¿Qué lectura les interesa? Sí. Y de esa manera comenzar a lograr las mismas competencias, pero con otras herramientas. Y tenemos que aprender, tenemos que adaptarnos a estos cambios. Y ahora, también hablando de cambios, Daniel, tú siempre nos comentas sobre lo último que hay en tema de las estafas, de la ciberseguridad, y tú lo sabes perfectamente. Me comentabas que en este tiempo tenemos que estar muy alertas a estos mensajes que están enviando, ya cambiando de tema, sobre si es que se ganó algo en Navidad y no lo he recogido, ¿verdad? ¿Puedes comentarnos sobre eso, por favor? Hay que tener mucho cuidado porque justamente la ciberdelincuencia está usando la inteligencia artificial para capturarnos. En verano yo la mayor recomendación es no descuidar nuestros equipos, porque solemos ir con menos ropa con menos bolsillos, y comenzamos a dejar nuestros dispositivos en la playa, por ejemplo, al costado en la toalla, y la tapamos. Es verdad. Y nos vamos. Y de pronto queda el dispositivo ahí libre y ese es un gran peligro. Esa es la mayor recomendación para la época de verano. Piscina, mar, donde nos metemos sin el equipo tenemos que ser muy cuidadosos dónde lo dejamos. ¿Con quién? Porque no nos podemos deshacer del dispositivo. Entonces, la diversión tiene que ir también con la responsabilidad de fijarnos dónde está, porque en las playas muchos delincuentes usan ese lugar para estar detectando quién es descuidado con sus cosas y se llevan los celulares. Y por más que parezca algo bastante conocido, en realidad uno se descuida y sí pasa, pues lo que tú has dicho, no dejas el teléfono, lo tapas con la toalla, te vas un ratito, 5 minutos, pero no. Así ahí es. Están al acecho, entonces a tomar en cuenta esta recomendación. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias. Es muy interesante escuchar de ti por los buenos consejos que tú siempre traes. Muchas gracias.